Con la diversidad de colores que caracteriza las banderas de los países de Iberoamérica como telón de fondo, presentamos el estudio Educación Inclusiva Hoy, Iberoamérica en tiempos de pandemia, disponible en la página de la OEI.int en español y en portugués. Esta transmisión llega a ustedes a través de los canales de YouTube de la Secretaría General en castellano y de nuestro canal de YouTube de la Oficina Nacional de Brasil en portugués. A todas las personas que nos acompañan, que nos escuchan en vivo y simultáneamente, que nos leen en el subtitulado y o nos ven en lengua de señas y a través de las cámaras, muchas gracias por asistir y como prueba de ello y de señal de que tenemos un objetivo común que nos une esta tarde y seguramente nuestra vida profesional y personal. Mi nombre es Mari Carmen Peral, soy especialista de educación de la OEI. El estudio está actualizado en el tiempo de pandemia en el que vivimos, está hecho por y para Iberoamérica y cuenta con información y datos oficiales de voces independientes y de la sociedad civil para poder desvelar juntos posibles caminos de intervención y construir así una educación de calidad inclusiva y equitativa. Iniciamos la presentación de este estudio de la mano de nuestro secretario general, Mariano Jabonero. Mis más cordiales saludos a todos y a todas y bienvenidos a este momento de presentación del estudio sobre educación inclusiva hoy, Iberoamérica en tiempo de pandemia, que ha sido realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, entidad que me digno dirigir. El estudio que estamos presentando, cuyo título es Educación Inclusiva Hoy, Iberoamérica en tiempo de pandemia, responde a un compromiso que adquirimos junto con los ministros y ministras de Educación en el último Consejo Directivo que celebramos en el mes de diciembre del año pasado. En aquel momento los ministros y ministras nos solicitaron a la OEI que hiciésemos un estudio sobre la situación de la educación inclusiva en la región como un tema que preocupa a todos, tanto desde un punto de vista, digamos, político como desde un punto de vista pragmático, es decir, qué se está, digamos, determinando en la legislación vigente y qué es lo que se está haciendo de realidad en el día a día. Para ello tomamos como referencia un informe anterior que hicimos, que fue la guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación en Iberoamérica, un trabajo que realizamos junto con la Oficina Internacional de Educación de UNESCO en el año 2018. Es decir, teníamos ya, digamos, un referente de partida, a partir del cual construir un informe mucho más actualizado y mucho más preciso. Para la OEI era un reto mayor, y es un reto mayor porque no se trataba de hacer un trabajo académico más o menos brillante, no era hacer otro informe más que se emiten con alguna frecuencia, sino que se trataba de realizar un informe que diese la voz y la palabra a los diferentes grupos de población y que refleja el valor de la solidaridad espontánea generada por la pandemia desde y para la comunidad como una forma inmediata de apoyar políticas de inclusión y de atender a los que más lo necesitan. Así hemos contado con la opinión y la colaboración de organizaciones gubernamentales y civiles, redes de expertos, investigadores, y con todo ello hemos intentado visibilizar ese tejido social importante que ha actuado durante la pandemia para favorecer prácticas de inclusión educativa y social. La metodología aplicada ha permitido recoger datos estadísticos y cualitativos relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030, que es el referente, como bien saben todos ustedes, que orienta la política educativa de la OEI en el marco, digamos, de sus programas presupuestos. En cuanto, básicamente, a lo que es la educación de calidad, el trabajo a favor de la equidad de género, educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad de los 22 países en los cuales se ha estudiado, se ha hecho el informe. La pandemia, hoy creo que es un hecho evidente que ha puesto en valor a la educación. La presencia de la educación en los medios de comunicación, en redes sociales, ha sido tan relevante como inesperada. Nunca había tenido tanta presencia, tanto protagonismo como ha tenido durante la pandemia. Y ello por diferentes circunstancias. En primer lugar, porque se ha valorado como una actividad de capital importancia. Por otra parte, también se le ha atribuido ese tipo de valores de sanación, de corrección de desigualdades. Es decir, en torno a la educación ha surgido una preocupación por hacer que la educación sea más inclusiva, sea mejor para todos y desaparezcan las brechas de desigualdad.
Pero también se ha demostrado algo evidente, y es que la escuela es el lugar quizás más seguro, el lugar, digamos, más imprescindible para la práctica educativa. En torno a la escuela se pueden practicar, realizar tareas de comunicación, de socialización, de contención, de amistad, de cariño, de afecto, y todo aquello es lo que garantiza la educación presencial, que es imprescindible junto, y lo defendemos desde la OI fuertemente, junto con una educación híbrida, una educación virtual, educación presencial, que es imprescindible para todos y para todas, y también educación virtual para todos y para todas. Pero bueno, después de la pandemia tenemos un horizonte diferente. Todo ha cambiado y, como decía el poeta francés Paul Balaguer, el futuro ya no es lo que era. El futuro, digamos, no es volver a la inercia del pasado, no es volver a hace 2 años a una realidad imperfecta en términos de calidad, en términos de equidad y en términos de inclusión, sino apostar por un futuro diferente. Un futuro que incluso a veces parece que no tenemos bien definido, que tenemos que, digamos, que construirlo de una manera u otra. Y se habla en ese futuro del binomio indisociable entre inclusión y equidad, ya que de forma conjunta inclusión y equidad garantizan una más y mejor educación para todos y para todas. Y sobre todo a través de programas educativos que hagan posible que esa inclusión y esa equidad generen situaciones de igualdad de oportunidades para todos en la vida. La educación es fundamentalmente ofrecer oportunidades, y eso es lo más importante, y que cada uno pueda construir su vida y su desarrollo personal. En ese momento se registra una importante articulación entre los principios y derechos de la normativa de forma específica referidos a diferentes tópicos que podemos tener en cuenta. Entre ellos estaría, digamos, la visibilidad de los estudiantes con discapacidad, que se produce ya en un 94,4%, políticas de igualdad de género, que se están generalizando de una forma u otra, así como situaciones de ruralidad y de escolaridad incompleta como consecuencia de una expulsión del sistema educativo prematuro, algo que está visibilizándose en altas tasas ya de visibilidad. Por otra parte, también todo aquello que tiene que ver con normativa específica para comunidades indígenas, para niños y niñas adolescentes que son un efecto de conflictos, o para aquellos que han entrado, digamos, en conflicto con la ley. Todo esto supone, digamos, posicionar mucho más los términos de educación inclusiva para que la visibilidad ayude a tomar decisiones y ayude a una conciencia social cada día más amplia. Tenemos que asumir, y estamos asumiendo, medidas para eliminar barreras que no se están haciendo de forma generalizada. Sí es verdad que hay avances, pero no todos. En ningún caso supera el 70%, digamos, en la superación de las barreras. Tenemos barreras de diferentes tipos. A veces pensamos siempre de una forma muy simple o simplista, diría, las barreras físicas, que son las más evidentes y son las que se pueden corregir de forma más fácil. Pero tenemos barreras importantes, las barreras actitudinales. Superar y combatir estereotipos, prejuicios, discriminaciones, las actitudes, los sentimientos de las personas que generan algún tipo de dificultad. Las barreras políticas. A veces las políticas son ciegas y sordas ante realidades que generan, digamos, necesidad de mejoras, y a veces sin razones algunas, a veces por digamos, por un olvido premeditado o no. Y por otra parte, las barreras didácticas. Las barreras didácticas tienen que ver con la mejora, digamos, de los sistemas curriculares, currículos más abiertos, más flexibles, y además, sobre todo y fundamentalmente, teniendo en cuenta y utilizando metodologías que sean realmente inclusivas, que no sean metodologías que se fundamenten solo en la competitividad, sino que se fundamenten en la inclusión de todos y todas. El estudio que les presentamos demuestra que para nosotros esto es una evidencia importante y que ha sido objeto de una suficiente demostración como para que se puedan tomar políticas públicas. Y todo ello en un entorno, como he dicho hace un rato, de retorno a la presencialidad, a esa imprescindible presencialidad como la opción educativa más completa, más sana y más segura. Creo que ese es un objetivo que tenemos que cumplir a través de programas de cooperación concretos y operativos. Para hacer este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de muchos y de muchas. Creo que es un tema que tenemos que destacar. Estas cosas no se hacen en solitario ya. Estas cosas se hacen gracias a la colaboración de los responsables ministeriales, de los ministerios y secretarías de educación, como ha sido este caso de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. A todos ellos, nuestras más encarecidas gracias y nuestro mayor reconocimiento. Así como también a equipos de la OI, liderados por Pilar Samaniego, como investigadora que ha pivotado este proyecto y que ha hecho un trabajo, estimamos que magnífico, como podrán ustedes comprobar, y a todas las personas que han puesto su aportación a disposición de este proyecto por su compromiso y solidaridad. Compromiso y solidaridad, dos valores muy importantes en tiempos de pandemia y en los tiempos de pospandemia en los cuales tenemos que superar esta situación. Y por supuesto, gracias al apoyo de tantos y tantas que en torno a la OI y desde la OI, con el equipo de Dirección de Educación, han trabajado junto con este tipo de poblaciones que abordan situaciones en las cuales nuestra mayor preocupación es resolver problemas y hacerlo de la forma más justa, eficaz y eficiente posible. A todos y a todas, de nuevo, muchas gracias y les ofrecemos un interesante estudio que recoge experiencias vitales y que puede, digamos, dar pautas para construir un futuro educativo más inclusivo, más equitativo y de mayor calidad. Pues muy bien, y para seguir profundizando en el origen de este estudio y cuáles fueron los planteamientos y las líneas que guían a la OEI para seguir impulsando y mantenerse en ese trabajo que realiza durante décadas para colocar la inclusión educativa en la agenda iberoamericana, tenemos en la mesa a Tamara Díaz, que lleva la Dirección de Educación de la OEI, desde la que se lidera la línea de inclusión educativa en nuestra organización. Vamos a introducirnos con ella en estas líneas. Muchas gracias, Maca. Buenos días, buenas tardes a todos según corresponda y gracias por vuestra presencia en este espacio en el que, bueno, pues con mucha ilusión y después de muchos meses de trabajo y de la colaboración de muchos y de muchas, podemos presentar el informe Educación Inclusiva Hoy, Iberoamérica en tiempos de pandemia. Efectivamente, comentaba en su intervención el secretario general que para nosotros, para la OEI, esta línea de trabajo, inclusión educativa, es en la actualidad una prioridad. Es una de las líneas programáticas centrales que estamos desarrollando dentro de nuestro programa de cooperación técnica y lo es por un doble motivo. Por una parte, porque es una prioridad para los países iberoamericanos. Entonces, en la medida en que nosotros acompañamos a los países en el diseño de sus políticas educativas, en los programas y los proyectos de educación que llevan a cabo para mejorar la calidad y la atención educativa que se ofrece a las poblaciones más vulnerables, también es una prioridad para nosotros. Y un segundo motivo, una segunda razón, es que tenemos también, tenemos además también un mandato internacional, tenemos una agenda internacional, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya en su propia formulación nos plantean, nos instan a tener que garantizar que ofrecemos una educación de calidad, que promueva oportunidades de aprendizaje para todos y para todas, que elimine disparidades de género, que asegure un acceso igualitario y que, bueno, de alguna forma, como el propio lema de los objetivos plantea, que no se deje nadie atrás. Para ello, desde la línea de inclusión avanzamos o nos hemos planteado avanzar, por una parte, definiendo una línea de base. Queremos conocer durante este periodo bueno, pues qué nivel de integración, de desarrollo tienen las políticas en materia educativa, en las prácticas educativas también que se están llevando a cabo y con una clara orientación al fortalecimiento institucional. Se trata sobre todo de tener instituciones más sólidas, que sean más capaces de dar de las condiciones, de garantizar que se tienen los recursos y los medios necesarios para que podamos ofrecer una verdadera educación de calidad, adaptada a la diversidad y que además pone un foco especial en aquellas poblaciones que más riesgo de verse excluido tienen. ¿Y cómo estamos avanzando? ¿Qué es lo que estamos desarrollando? Bueno, pues en primer lugar, de manera muy destacada, esto es una tarea que se tiene que hacer de manera colaborativa, de manera articulada. Estamos avanzando con instituciones, con organizaciones con las que compartimos objetivos, UNESCO, el Ministerio de Educación de España, ECID, FOAL, tanto del ámbito privado como del ámbito público.
con una clara orientación a sumar esfuerzos. Estamos también implementando acciones importantes en el ámbito de la formación, dirigidas a docentes, dirigidos también a directores, con la clara intencionalidad de fortalecer las competencias, de que puedan desarrollar competencias que les permitan atender a la diversidad dentro de las prácticas educativas que desarrollan. Trabajamos también con una clara orientación a generar conocimiento, a tratar de, desarrollar estrategias de sensibilización. Es importante mostrar estos colectivos, mostrar la realidad de las situaciones que viven, estudios, investigaciones, ¿no?, que de alguna forma nos permitan tener información, que es otro de los objetivos claros y de las acciones que tratamos de llevar a cabo, información, datos sobre los que luego desarrollar propuestas de intervención y llevar a cabo prácticas o políticas que realmente estén bien fundamentadas. Este informe es un ejemplo de esta intención de proporcionar una información que nos permita conocer, que permita a los países conocer cómo están sus sistemas educativos en términos de equidad, en términos de inclusión, y a partir de ahí ir implementando estrategias que redunden en una mejora de la calidad. Ha sido posible gracias al trabajo, a la colaboración de muchos, Mari Carmen Maca, Mari Carmen Peral, Pilar Samaniego, que luego tendremos oportunidad de conocerla, y tantos otros, instituciones, organizaciones que han hecho posible con su compromiso y con su esfuerzo que un estudio de estas características hoy vea la luz. Para todos y para todas, muchísimas gracias, y confiamos y esperamos que, que sea un insumo más que contribuya a mejorar la calidad y la educación y la atención que damos a nuestros niños y a nuestras niñas. Muchas gracias. Bien, pues para los que... Muchas gracias, Tamara. Creo que ahora nos pueden conocer un poco más, y para aquellos que no nos conocen como organización, deciros que somos un organismo multilateral. Nos dedicamos a la educación, la ciencia y la cultura. La Organización de Estados Iberoamericanos, pues una de las mayores redes de cooperación iberoamericana, en la alianza con numerosos y destacados actores de la región. Disponemos de oficinas repartidas a lo largo de 18 países de los 23 que componen la Organización de Estados Iberoamericanos, y junto con ella cada día hacemos que la cooperación suceda. Como comentaba el secretario general y Tamara, este estudio ha sido fruto y trabajo de una gran colaboración de personas. Yo quisiera quizá destacar el trabajo de Angélica, mi compañera, con la que junto con Pilar Samaniego hemos tenido bastantes reuniones para sacar esto adelante, pero precisamente es esta última, Pilar Samaniego, quien nos va a explicar cómo se ha hecho y qué vais a poder encontrar en este informe de aproximadamente 150 páginas, sus anexos y todas las figuras, tablas y gráficas estadísticas que lo acompañan, todas ellas accesibles con textos alternativos y una gran cantidad de dedicación y detalle que sin duda siempre puede ser mejor y superable, pero que espero que esté al alcance de la mano de todos. Pilar Samaniego, investigadora principal del estudio, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Maca, y realmente superlativa la generosidad de la presentación que me antecede, y pues trataré de estar a la altura de la misma. Constituye un privilegio saludar sin sujeción de dimensiones, de tiempo ni de espacio para presentar educación inclusiva hoy en tiempos, Iberoamérica en tiempos de pandemia. Es un estudio realizado por iniciativa de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en línea con las temáticas prioritarias de gestión. El relevamiento de información regional sobre las políticas educativas y la praxis tuvo lugar en medio de más incertidumbres que certezas, en un escenario covidiano
que desnudó asimetrías crónicas y puso de manifiesto nuevas desigualdades con abrumadoras consecuencias. Se trata de un trabajo colaborativo, coordinado por la Dirección de Educación de la OEI, con el apoyo de sus oficinas nacionales, ubicadas en 18 de los 23 países miembros. En nombre del equipo de investigación que me honra representar, un renovado agradecimiento a la OEI por la confianza y apoyo, así como a cada persona que generosamente aportó tiempo y conocimientos para hacer posible el presente informe. Con la finalidad de alcanzar el objetivo principal, apoyar a los estados iberoamericanos, posibilitando la reflexión introspectiva y el aprendizaje conjunto que viabilicen respuestas globales a problemas complejos, se articularon objetivos de contextualización y profundización que evidenciaron la vertiginosa y exponencial transformación de los sistemas educativos. El documento consolida el proceso de investigación, sistematización de la información y el análisis de las respuestas con base en estadística descriptiva. Se estructura en 4 partes. La primera articula el marco de referencia y la metodología. La segunda presenta una descripción interpretativa y contextualizada de los hallazgos. En la tercera se exponen dilemas y tensiones, a la par de incorporar propuestas para no dejar a nadie fuera ni atrás. En la cuarta, los avances que, habiendo puesto énfasis en la población afectada con mayor severidad por la emergencia sanitaria, impulsan a continuar más allá de las circunstancias. En los anexos se recogen las referencias enviadas por los países y se presentan gráficas estadísticas complementarias. La evolución de las construcciones conceptuales en torno a inclusión, equidad y calidad transita por significados diferentes y alcanza su mejor expresión en el ODS 4. El cambio de paradigma que promueve la Agenda 2030 posiciona la inclusión y la equidad como el eje vertebrador de los sistemas educativos. De carácter taxativo, porque no admite excepción alguna, y explícito, mediante la formulación de metas. Asumiendo el compromiso por una educación 2030 y a partir del documento Iberoamérica Inclusiva Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación, publicación conjunta OEI-UNESCO, el hilo conductor del estudio está constituido por las dimensiones conceptual, política, estructural y pragmática, concibiendo equidad e inclusión como procesos perfectibles. Así, el marco asumido de soporte a una definición relativamente universal con foco en los contextos regionales, define inclusión como el proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de todos los y las estudiantes. Y equidad como la garantía de que la educación de todos y cada uno se considera de igual importancia, término que incorpora nociones de justicia y cohesión social. Metodológicamente es una investigación emancipatoria e interpretativa por su finalidad, diagnóstica por el proceso, democrática porque cuenta con la voz de diversos colectivos y por la forma de recabar información y la naturaleza de los datos, pues se trata de una investigación mixta. Una vez definida la constelación de informantes y a la luz de las 4 dimensiones, se diseñaron 3 instrumentos: un cuestionario, un guión de entrevistas y una encuesta, redactados en español y portugués. En procura de asegurar la validez y fiabilidad, se sometió dichos instrumentos a validación mediante el juicio de expertos de la OEI y diversas pruebas de pilotaje. En consecuencia, las fuentes que nutren el estudio son la información oficial obtenida mediante un cuestionario cumplimentado por el funcionariado de los ministerios y secretarías de educación de 20 países, que permitió contar con una panorámica regional desde la visión y contexto de cada país. El cuestionario posibilita un ejercicio de percepción, de autocrítica y reflexión que se puede aplicar en distintos niveles y ser completado por diversos agentes educativos.
Está disponible en línea y se trata de una herramienta escalable, susceptible de modificación conforme las necesidades locales y la evolución de los procesos educativos. A través de 49 entrevistas se recogieron aportes de informantes claves en el panorama regional. La participación multinivel posibilitó conjugar perspectivas relacionadas con condiciones y situaciones de vulneración, manteniendo el foco en el profesorado como clave del proceso educativo. La encuesta en línea Yo pongo mi pieza permitió identificar algunas iniciativas implementadas por diversos actores para apuntalar los esfuerzos gubernamentales en territorio. El registro de algo más de 1.800 cuestionarios entregados, 270 contestados y 89 finalizados en el corto lapso de un mes revela el interés en la temática, de la mano con la movilización de familias, docentes y comunidades en pro de continuar con los aprendizajes. Tomando en cuenta el rigor, representatividad, peso y objeto de las herramientas, se procedió con un análisis integrado. Los hallazgos para cada dimensión se presentan en subapartados que muestran la ponderación de los datos, informaciones y evidencias aportados por los países. Se complementa con las contribuciones recogidas en las entrevistas y algunas iniciativas compartidas a través de la encuesta. El análisis combinado entre dimensiones y esferas de informantes permite profundizar en la temática, posibilita el diálogo entre agentes educativos con mutuo reconocimiento y, al transitar entre niveles de gestión, se identifican prácticas inspiradoras a la par de detectar vacíos que aguardan respuestas inclusivas y equitativas. A continuación se exponen algunos ejemplos que acercan al contenido del informe. Si bien la dimensión conceptual tiene como esencia alcanzar un acuerdo nacional sobre los principios de inclusión y equidad, en los ámbitos considerados se asigna un nivel avanzado de progreso a políticas y planes educativos, en tanto que se identifica como el mayor desafío asegurar la presencia, participación y logro estudiantil mediante procesos de supervisión y acompañamiento en educación inicial, secundaria baja y alta. El contraste de las valoraciones asignadas a los criterios de la dimensión conceptual permite inferir fragilidad de los avances, especialmente en contextos de crisis. Ciertamente, conlleva tiempos y ritmos diferentes permear los niveles de concreción hasta su plena implementación en el aula. El suponer la emergencia como una situación de corta transitoriedad implicó discontinuidad en los avances logrados, marcando un antes y un después que no se termina de transitar. Tomando en cuenta que los términos de equidad e inclusión no están sólidamente anclados en los sistemas educativos, se identifican, entre otros desafíos claves, la comprensión de procesos identitarios que edifican una comunidad y el trabajo con las familias para que los principios de equidad e inclusión calen en estructuras arraigadas que continúan impidiendo, por ejemplo, la igualdad de género. En la polifacética dimensión política se hace un recorrido por los principales documentos de política educativa, la intersectorialidad, la visibilización de grupos y colectivos en la legislación educativa, las medidas jurídicas que aseguran el ejercicio del derecho a la educación, el grado de implicación de agentes políticos, tomadores de decisión y otros actores para promover la inclusión y la equidad, así como los programas de formación y capacitación docente. Por ejemplo, en la normativa de educación se registra una importante articulación de principios y derechos para un marco de inclusión y equidad, visibilizando grupos y colectivos de forma específica. El alcance oscila entre 60 y 80 puntos porcentuales. Impulsar mayor visibilización, mejorar el enfoque interseccional, garantizar condiciones mínimas de bienestar en contextos de múltiples y superpuestas vulnerabilidades, guarda relación con diversas variables, entre ellas no solo la capacitación, sino el cuidado del profesorado, del modo y manera
cómo queremos que nuestros estudiantes sean cuidados por sus docentes. La dimensión estructural se complejiza porque implica la movilización de recursos humanos y financieros, la generación de alianzas, así como la coordinación de acciones en y entre estamentos nacionales, locales y escolares. La perplejidad ocasionada por una emergencia sanitaria sin tregua llevó a emerger de forma agitada e incesante tantos retos como respuestas. Con la modalidad a distancia, el acceso a dispositivos electrónicos y la conectividad pasaron de ser importantes a la categoría de indispensables. Alternativas como la radio y la televisión cobraron inusitada prestancia. Asegurar la continuidad educativa de grupos de población más vulnerable y marginada implicó, entre otras acciones, la entrega de diferentes tipos de apoyo, alimentos, transferencias económicas y kits de higiene. Si bien los niveles de progreso se sitúan sobre el 50%, se requiere visualizar la dispersión de respuestas. Por ejemplo, el rango de la entrega de transferencias económicas fluctúa entre 50 y 80%. La mediana está en el 60%. Las respuestas se extienden desde el 10 hasta el 100% y se registra un dato atípico en el 0%. La pandemia ha puesto en evidencia la poca atención que damos a la preparación para emergencias durante tiempos normales. Las consecuencias que estamos viviendo de manera dolorosa ahora en un escenario de contracción económica constituyen un imperativo para derivar lecciones y tomar medidas. La dimensión pragmática se enfoca en el ámbito escolar, en los diferentes niveles y modalidades. Hace referencia a los apoyos que brindan las instituciones educativas, tanto al alumnado como al profesorado, para efectivizar los principios de inclusión y equidad. Esta cuarta dimensión remite a los conocimientos teóricos y prácticos que se incorporan en el quehacer pedagógico para promover una cultura de paz y apuntalar una ciudadanía mundial bajo el prisma de la ética, apreciando el hecho de que nos necesitamos mutuamente. Yo existo porque tú existes. El mayor alcance se registra en pro de la igualdad entre los géneros y de garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Las iniciativas compartidas a través de la encuesta inciden preferentemente en la dimensión pragmática, toda vez que se implementan en territorio, a nivel local, con claro fortalecimiento del tejido comunitario. Desde el convencimiento de que la educación por sí sola no alcanza a eliminar asimetrías ni erradicar la pobreza, pero sí es clave porque tiene la posibilidad de operar cambios estructurales, se presentan proyecciones y enfoques en línea con una convivencia sin exclusiones ni discriminaciones, en coherencia con el macrosistema de las políticas educativas y las respuestas a una emergencia que transformó súbitamente el presente, que nos reta a continuar avanzando hacia el ideal de una educación humana y humanizadora. En torno a la multidimensionalidad que configura el complejo escenario de la educación de calidad, giran esferas que precisan el posicionamiento y concreción de los principios de inclusión y equidad para fusionarse en el único núcleo posible, el ODS 4. Para ello, es importante potenciar la habilidad de reconsiderar, reconstruir o reinventar a partir del convencimiento de que la educación, como derecho habilitante, viabiliza el desarrollo pleno de la personalidad, impulsa derechos asociados, posibilita revertir el círculo transgeneracional de la pobreza y favorece la participación en la vida de la comunidad. Más allá de la perplejidad y del riesgo sustancial de retroceso, en un corto lapso se ha acumulado un significativo caudal de conocimientos y experiencias que tienen la solidaridad como eje transversal que moviliza la acción. Finalmente, este estudio es una invitación en firme a mirar el futuro con optimismo, porque hace evidente que el recorrido para lograr la educación para todos no se detiene. Continúa con avances que han implicado decisiones y estrategias políticas, públicas, mecanismos de gestión, institucionalidad y fortalecimiento del tejido comunitario en territorio. Gracias.
Pilar, por la presentación. Comentarles que el estudio está disponible, lo pueden descargar desde oei.int/publicaciones y está en portugués y en español. Solamente destacar que a través del documento principal pueden acceder a los enlaces de la carpeta de herramientas que se ha implementado para la recogida de datos en el estudio. Como comentaba Pilar, desde ahí pueden acceder al cuestionario que se aplicó, está disponible en Excel, se puede replicar, utilizar, adaptar para que aquellas organizaciones, entidades que se dedican a la atención educativa puedan hacer su propio análisis y medir su propio nivel de inclusión o equidad para ayudarles en la toma de decisiones, generación de proyectos o políticas públicas a partir de la experiencia. Este documento también tiene descargable desde su parte de epílogos los anexos completos del estudio. Queríamos felicitar desde la organización a las analistas, estadísticas, revisoras, organizadoras y sistematizadoras de toda la información que han acompañado a Samaniego en este trabajo, y por visibilizar y sumar la capacidad intelectual de cada una de ellas, poniendo así su pieza por una educación inclusiva y equitativa, y a Pilar por haber sido fiel a su esencia en la expresión escrita, pero aceptar el reto que le pusimos en OEI de generar un texto oficial, dinámico, accesible al lenguaje, digamos, más llano y a una información crítica que pudiera convivir con esta visión más oficial. Y a través de ahí nos vamos a las voces que nos han acompañado en este estudio de organizaciones y colaboradores en toda la región. Como veía en aquellos que han podido acceder visualmente a la presentación de Pilar, hay una figura ilustrada en el estudio, a esta sí podrán acceder en texto accesible cuando descarguen la versión digital, que se llama Diálogos Variopintos, ¿no? Y está metida en un apartado, el apartado 3, que es proyecciones y enfoques del estudio en función de los niveles educativos y los grupos poblacionales. Y es un poco por ello por lo que hemos invitado a estas 4 personas que muchas de ustedes ya conocen. Nos acompañan esta tarde en este diálogo variopinto Sujei Keliaquino Herrera, desde el Ministerio de Educación de Perú, como coordinadora de Planificación, Monitoreo y Gestión de la Información de la Dirección General de Educación Básica, Alternativa e Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural. Álvaro Sainz, secretario de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales, RINE. Ximena Rubio Vargas, investigadora asistente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y Caribe de UNESCO. Y Ruth Custode, representante de la Oficina de Educación en Emergencias de UNICEF Regional América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar este reto de contestar algunas preguntas que hemos elaborado para vosotros y para vosotras. Y que, bueno, pues en primer lugar un poco me voy a dirigir a Sujei, ¿no? Sujei, sabes que en el estudio se visibiliza la situación educativa de la población indígena y de las zonas rurales, coincidiendo en ambas que la educación inicial de 0 a 3 años es la que afecta en mayor medida y supone hoy en día un privilegio más que un derecho. Entre las sugerencias que plantea el estudio para terminar con esta situación, que poder acceder como derecho, ¿cuál consideras que requieren de un compromiso por parte de los gobiernos? Y la otra pregunta que te planteamos para abordar esta tarde es si la situación de la población bilingüe y las limitaciones que está teniendo para contar con una atención educativa, no solo durante la pandemia, ¿no? Esta situación venía de antes,
Para vosotros, como gobierno, ¿cuáles son los desafíos para aumentar la atención educativa en las zonas fronterizas y rurales con pertenencia lingüística y cultural? Nos gustaría un poco que nos desveles y nos hables un poco de estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, con respecto a tu primera pregunta de cuáles considero que requieren el compromiso de los gobiernos. Un poco comentarte que al inicio de la pandemia todos estábamos enfocados a adoptar diversas medidas para poder primero garantizar la continuidad educativa de los y las estudiantes. Exclusivamente en el caso peruano, en los 3 niveles de gobierno, se buscó primero buscar o brindar mayores oportunidades para poder acceder al servicio educativo. Este sigue siendo uno de los principales compromisos. Ahora, en plena pandemia, ya manejamos, como que dice, otros mensajes. Nos referimos más a hablar de recuperación, de consolidación y logro de los aprendizajes y una reinserción educativa, ¿no? De aquellos estudiantes que habían abandonado el sistema educativo. Este sería otro de los compromisos en donde los gobiernos deberían generar las condiciones para acceder al sistema educativo, ya sea a distancia, sea presencial, siendo flexibles, pertinentes, considerando la diversidad no solo de los territorios en los cuales ofrecemos el servicio, sino también de las características propias de la población indígena y de las zonas rurales. Aquí no solo me refiero a un tema de conectividad, de acceso a medios, de habilitar infraestructura, a espacios, a condiciones de bioseguridad, sino también me refiero a que los gobiernos faciliten los mecanismos que hagan sostenible la participación y la movilización de todos los actores de la comunidad y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque ellos, estando cercanos a la realidad de la población, conocen de cerca cuáles serían aquellas acciones más pertinentes, incluso harían sostenibles todas las iniciativas que podríamos desarrollar en estos escenarios, ¿no? Además, es importante poder posibilitar otras formas diversas de generar aprendizajes que no solo están en la escuela, sino pueden estar en la familia, en la comunidad, incluso otras que complementan el bienestar de los estudiantes. Por ejemplo, en la primera infancia, ¿no? Las condiciones de salud, de salubridad, de higiene, las condiciones de salud no solo estudiantes, sino de la madre, del padre, el entorno social en el cual se desarrolla. A ver, tu segunda pregunta era el tema de los desafíos, ¿no? Al cuales podríamos aumentar la educación educativa. Sí es cierto que el tema de los desafíos, las limitaciones en la población bilingüe y rural, no solo han surgido a raíz del COVID, ya los teníamos desde antes, incluso eran problemas ya estructurales, incluso nosotros hablábamos de brechas históricas, ¿no? Uno de los principales desafíos en este contexto es el recurso humano, la existencia de docentes, de personal directivo, administrativo e incluso el personal que da soporte a la gestión de los servicios educativos en esta zona es muy limitada. Y no solo me refiero al hecho de contar con el personal existente en la zona, sino a que este personal cuente y ofrece un servicio de calidad con la pertenencia cultural lingüística que demandamos. Te pongo un ejemplo, ¿no? En el caso exclusivo de Perú, los docentes de educación intercultural bilingüe son limitados, ¿no? Nuestra brecha de formación docente es considerable, ¿no? Sobrepasa el 70% de la demanda que tenemos en las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. No solo debemos nosotros contar con la vocación de servicio que tiene todo docente, sino que también debemos desplegar una serie de esfuerzos de cómo hacer atractivo, de cómo valorizar o revalorizar el rol del docente en estas zonas. Puede ser a través de bonos, a través de becas y otras facilidades como parte, que podemos ofrecer como parte del Estado. Otro desafío, considero el desarrollo de las propuestas pedagógicas. Sigue siendo un gran reto de diversificar el servicio educativo en estos ámbitos. Reconocer e incorporar los aprendizajes desarrollados en el contexto familiar y en el comunitario y en los diversos espacios es crucial en estos momentos. Por ejemplo, en Perú, nuestro proyecto educativo nacional promueve el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida, incluyendo las formas no tradicionales de aprendizaje, aquellos que encontramos en la familia y en la comunidad y en cualquier espacio de la vida. Otro gran reto o desafíos son los materiales y los recursos educativos en sus diversas presentaciones,
ya sean en medios físicos, en medios virtuales, que tienen que estar contextualizados y deben ser pertinentes a las diversas realidades y particularidades de las zonas fronterizas y rurales. Y enfatizo el tema de particularidades, y les pongo un ejemplo. En el caso peruano, no basta referirnos solo a una educación para los pueblos indígenas, pues tenemos una educación bilingüe para ámbitos andinos y amazónicos. Esta educación bilingüe se da en 3 formas de atención: en fortalecimiento cultural y lingüístico, en revitalización de la lengua y en los ámbitos urbanos. Además, esta educación bilingüe se desarrolla en ámbitos de ruralidad, que caracterizamos por 3 tipos: ruralidad 1, ruralidad 2, ruralidad 3. Además, contamos con 48 lenguas ya con alfabetos oficiales, y elaborar materiales en todas estas particularidades que les he comentado sigue siendo un gran reto, porque además nos enfrentamos a las condiciones sociales y de entorno de 9 departamentos, 29 provincias y 84 distritos, que en el caso de Perú están dentro del territorio del área fronteriza. La existencia de los servicios complementarios sigue siendo otro desafío, ¿no? La salud, la alimentación, el transporte escolar en estas zonas, las condiciones de bioseguridad y entre otros. Aquí también añado el tema de la gobernanza territorial, la gestión descentralizada, ¿no? Y la participación social, en donde juega un papel muy importante la consolidación de una institucionalidad estatal, capaz de responder a las demandas de los sujetos de derecho, ¿no? Como lo mencionaba Pilar en algún momento de su exposición. Y aquí, con esto ya termino, ya cierro. Me voy a referir con un mensaje también a todos como servidores públicos, ¿no? La pandemia nos ha obligado a desarrollar y a intensificar el uso diverso de medios para prestar el servicio educativo. La mayoría de acciones que se realizaron fueron sobre la marcha, ¿no? Nadie supo ni anticipaba esta pandemia. La radio y los agentes comunitarios que indicaba Pilar se convirtieron fueron los principales actores para poder llevar el servicio educativo a los estudiantes más alejados de nuestras comunidades. Ahora, con estas experiencias ya ganadas, creo que debemos autoevaluarnos, hacer un balance y plantearnos cuál es la forma más adecuada de llevar el servicio educativo. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Generamos o no impacto en la población? Es momento de poder generarnos un espacio, un respiro para poder autoevaluarnos y reflexionar cómo están nuestros procesos estratégicos de soporte, la planificación, la gestión de la información, incluso cómo se desarrollan los mismos procesos a nivel pedagógico, cómo va el rumbo de nuestras políticas educativas, necesitan ajustarse, reajustarse, actualizarse, formular nuevas. ¿Cuál es ese antes y después que mencionaba Pilar en su discurso? Y esto lo menciono de manera especial, nuevamente, como indicaba, es como un mensaje autorreflexivo, bueno, en este caso a todos los servidores públicos, que somos los que gestionamos políticas en estas zonas de frontera y rurales. Incluso gestionamos políticas en estas zonas sin conocer el territorio y sin conocer las características de nuestros sujetos de derecho. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. La verdad que enriquece mucho la mirada y parte está ya contenida y lo van a poder ver en el informe. Álvaro, tu turno como secretario de RINE. El hecho de que la palabra discapacidad aparezca reconocida de forma literal en la Agenda 2030 ha sido un punto de inflexión que, junto con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, impulsa un cambio en la visión de todas las instituciones. Además de la cooperación horizontal y del aprendizaje entre iguales que se fomenta desde RINE, ¿qué otros elementos externos son importantes? Desde la política pública, ¿cuáles son los elementos de accesibilidad bajo tu prisma claramente diferenciadores? Y en segundo lugar, una pregunta para pasar por encima, pero que no es menor. Como red de cooperación técnica enfocada a la mejora de la atención educativa de las personas con discapacidad, ¿qué elemento consideráis que debería haberse incluido en el plan de acción de Addis Abeba para el financiamiento del desarrollo que hubiera podido garantizar la inclusión y la equidad? Gracias, Maca. Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes, según corresponda. Enhorabuena, Ala, hoy por la realización de este estudio, y muchas gracias a Pilar por la fantástica presentación que ha hecho. Quiero saludar a mis compañeras de mesa, disculpen por la voz.
Y bueno, en relación con las preguntas que planteas, Maca, dan para realizar otro estudio. Voy a tratar de ser lo más concreto que pueda en la respuesta de las mismas. Y como no puede ser de otra manera, en la primera de las preguntas creo que es necesario destacar el papel que la Agenda 2030 tiene en este cambio de paradigma. Es necesario destacar que la palabra discapacidad como tal aparece en la declaración de la Agenda hasta 11 veces. Elemento este que no aparecía en las anteriores declaraciones como la Agenda del Milenio, y la relaciona de forma muy clara, en este caso, con los derechos humanos y con la discapacidad. Se habla de las personas con discapacidad dentro de las personas más vulnerables, y entiendo que este posicionamiento de las personas con discapacidad y obviamente del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, donde se habla de educación inclusiva, equitativa y de calidad para toda la vida, es un elemento, un punto de inflexión clave dentro del desarrollo de las personas con discapacidad. En relación con la pregunta y referido directamente a qué otros elementos externos, además de la cooperación horizontal y del aprendizaje entre iguales, me gustaría destacar uno que creo que es especialmente importante, que es el enfoque basado en los derechos humanos. Este enfoque que implica varios elementos circunscritos a él mismo, como son la concienciación, la participación, la accesibilidad universal y unas actuaciones que luego intentaré pasar más adelante, referidas al enfoque de doble vía. Entiendo también que en tiempos, como ha recalcado también mi compañera anterior de Perú y Pilar, el espacio referido a los apoyos y la intensidad de los mismos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, es muy importante y muy destacado por la ausencia de los mismos que han tenido las personas con discapacidad en el tiempo de la pandemia. Además, quisiera destacar que es necesario revisar, y aquí me incorporo como personal público, como funcionario público, como ha dicho Sujei, el cambio de las culturas que tenemos instaladas dentro de nuestras propias instituciones, dentro de los organismos, dentro de los propios centros educativos, porque a veces implican cierto inmovilismo y necesitamos que esas creencias cerradas cambien, reviertan, para dar paso a lo que realmente debería ser la educación inclusiva. No vale con sensibilizar, hay que ir un poco más allá, un paso más allá. Además, es necesario destacar dentro de estos elementos que hablábamos, elementos externos, un nuevo elemento que desde la Relatoría de Derechos Humanos del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está muy en boga ahora, que es la discapacidad psicosocial. Tenemos que tener muy en cuenta, no solamente en las personas con discapacidad, sino en la población en general, que es un aspecto realmente destacable y relevante, y nos lo tenemos que plantear como un reto de trabajo de aquí en adelante. Y referido a lo que decía antes, y creo que es un elemento destacado en nuestra opinión, tenemos que trabajar desde un ámbito triple, desde una perspectiva triple que además está muy concretada y muy definida en la Estrategia de Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, que está formada por 3 elementos: el enfoque de doble vía, el Twin Track Approach, la interseccionalidad y la coordinación. El primero de ellos, el enfoque de doble vía, para la incorporación de la discapacidad como un elemento transversal de forma continua en cualquier proyecto que llevemos a cabo, y luego los proyectos propiamente dichos de las personas con discapacidad como con entidad propia. La interseccionalidad, referida a este término que viene un poco del mundo del género, relacionar la discapacidad no en un compartimento estanco, sino de forma interseccional con otros factores como pueden ser el género, la edad, la ubicación de las personas, otro tipo de condicionantes, y finalmente la coordinación multiactor. No podemos trabajar desde el ámbito de la educación única y exclusivamente teniendo en cuenta las instituciones educativas. Tenemos que incorporar a otros organismos, instituciones sociales, sanitarias, que trabajan directamente en el ámbito para que el enfoque realmente sea destacable y relevante. Respecto de la pregunta, la segunda de las preguntas referida, ¿cuáles son los elementos de accesibilidad claramente diferenciadores? Y voy a ir un poco rápido. Me gustaría destacar de forma fundamental que sin accesibilidad no hay inclusión. Tenemos que pensar que la accesibilidad debe formar parte de la práctica educativa en sí misma. No es un elemento ajeno al que tenemos que acudir de forma aislada, sino que lo tenemos que tomar como ese elemento clave para que la educación inclusiva tome sentido y forme parte de la inclusión real. Sin accesibilidad no hay inclusión.
Y de forma rápida, y volviendo al enunciado de la segunda de las preguntas que nos trasladabais, que es una pregunta que en principio escapa un poco de las capacidades que como red intergubernamental iberoamericana tenemos, ¿qué elemento se considera para haber incluido en la agenda de acción de Addis Abeba relacionado con la inclusión y la equidad? Ya lo mencionaba el secretario general en la presentación. Creo que es mucho más fácil ver la pregunta desde la óptica de la propia agenda de acción de Addis Abeba, pensando un poco en ver el vaso más medio lleno que medio vacío. La agenda de acción, como todas y todas, todos y todas saben, viene de herencia de la agenda de Monterrey y de la agenda de Doha, y tiene varios temas seccionales metidos dentro de su ámbito de acción, que son la financiación a través de recursos nacionales públicos, privados, internacionales públicos y privados, cooperación internacional, etcétera, etcétera. Y nosotros nos centramos obviamente en el ámbito de la cooperación internacional. Como elementos destacados dentro de esta nueva agenda se incorporan los temas directamente de ciencia, innovación y tecnología, y quisiera poner especial foco en uno de ellos que recoge que la agenda dice que facilitará el acceso a las personas con discapacidad a una tecnología accesible. Es un elemento realmente importante y que es necesario destacar, así como otro de los espacios que la propia agenda, que se incorpora a la agenda de acción de Addis Abeba, se incorpora a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, son parte indisoluble una de la otra. Y en esta se reconoce la importancia de la prestación de una educación de calidad para todos los niños y niñas para lograr el ansiado desarrollo sostenible, incorporando dentro de la definición de los niños y niñas a las personas, a los niños con discapacidad, además de los migrantes y refugiados, para proporcionarles, como indican los medios de implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible cuarto, espacios de aprendizaje seguros, incorporar la Alianza Mundial para la Educación. Pero en el ámbito de la cooperación internacional de la Agenda de Acción de Addis Abeba hay dos elementos que me gustaría destacar de forma muy rápida, que son el fomento de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular y el incremento y la utilización de los datos. Y quiero destacar estos dos elementos porque desde RINE, desde nuestra red intergubernamental, estamos trabajando en ellos. La cooperación sur-sur y la cooperación triangular forman parte del ADN de RINE. En el confinamiento hemos tenido un pequeño gap, una pequeña brecha que esperamos recuperar dentro de poco para que esa cooperación sur-sur sea realmente efectiva entre todos los países que conforman la red. Y en relación con los datos, con la generación de datos, estamos trabajando a día de hoy junto con UNESCO Real en la definición y el avance del SIRIEZ, el Sistema Regional de generación de datos sobre educación inclusiva en América Latina, tratando de alinear los datos generados con anterioridad y alinearlos con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible para posteriormente avanzar en escenarios de mejora de ese cumplimiento de datos, como establece por otra parte la meta 17.18 de la Agenda 2030. Nada más, muchísimas gracias por la invitación. A ti, Álvaro. Y citabas el tema de las personas migrantes y en movilidad humana, y de esto sabe bien Ruth Custode. Para ti hemos preparado las siguientes dos preguntas, Ruth. El estudio incorpora las diferentes dimensiones e ítems relacionados con la educación de estudiantes que se encuentran en situación de movilidad por causas diversas, y la COVID-19 y el cierre de las escuelas como consecuencia ha visibilizado el papel de la educación de emergencias. ¿Puedes indicarnos al menos un aspecto de la dimensión política y otro de la dimensión estructural en el que se hayan producido avances en el contexto actual de pandemia? Y otra pregunta un poco que queríamos lanzarte es, dentro del estudio hay una declaración tuya que comentas que en la última década se ha incorporado en los currículos temas de reducción de riesgos, pero no se ha logrado que se entienda que la educación es prioritaria dentro de la respuesta humanitaria. ¿Consideras clave la articulación intersectorial para que sea eficaz la atención educativa que reciben los estudiantes en este contexto? ¿Hacia dónde deben ir las proyecciones en este caso? Muchísimas gracias y buenos días, buenas tardes con todos y todas. Bueno, en relación a la primera pregunta, en temas de dimensión política, creo que ya desde hace varios años el tema de educación de emergencias ha ido cobrando mayor importancia y los gobiernos han ido prestándole también mayor atención. Y durante la pandemia, uno de los ejemplos de
la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, la CEC, que reúne a los países de Centroamérica más República Dominicana, en marzo del 2021 se compromete a trabajar en conjunto, primero para lograr la reapertura de escuelas, pero también, sobre todo, crean un plan de contingencia contra el COVID-19. Y hablando de movilidad humana, justamente se enfoca en los grupos vulnerables. Entonces hablamos de niños con discapacidad, niños de espacios rurales, niños que están niños indígenas, y todos estos conglomerados que son más vulnerables durante la pandemia necesitaban una atención especial. Entonces creo que en ese sentido sí hay grandes avances, porque hay un compromiso y hay un entendimiento de la importancia de que las soluciones educativas sean soluciones contextualizadas y que respondan a las necesidades específicas de cada uno de estos grupos. Por otro lado, en la parte más estructural, yo creo que uno de los grandes avances es que hemos logrado mapear las barreras educativas que impedían que este grupo de niños pueda acceder a los servicios educativos. Esto empezó antes de la pandemia, pero con la pandemia fue todavía aún más evidente las barreras, ¿no? Y entre esas barreras podemos hablar desde, en primer lugar, las barreras de acceso, cómo los niños acceden a la educación. Y ahí tenemos todo un tema de documentación, tenemos también todo un tema de cómo acceden a los servicios, ¿sí? Sin conocer las rutas, cuando llegan a un país que no es el suyo, por ejemplo, estamos hablando desde temas de exigencias de uniformes, de alimentación escolar, de la infraestructura, que muchas veces ya no podía aceptar más niños. Entonces, todo ese tema yo creo que a nivel estructural también ha mejorado, porque se han logrado identificar las barreras y poco a poco se han ido, por ejemplo, el caso de Colombia, se han ido reduciendo esas barreras, se han hecho rutas críticas para que las familias cuando llegan identifiquen qué es lo que pueden hacer y por dónde tienen que ir. También se ha flexibilizado, y creo que ese es uno de los principales avances, se ha flexibilizado la incorporación de los niños. Para que los niños accedan en muchos países, ya no hay necesidad de presentar una documentación o se establece un tiempo para que se pueda tener esa documentación, o también se hacen exámenes para poder ver en qué nivel están. Entonces creo que todo eso son grandes avances. Y para no alargarme más, en relación a la segunda pregunta, si bien es cierto que el tema de educación emergencia, como les dije, ha cobrado importancia y se ha desarrollado durante los últimos años, la mayoría de los países cuentan ya con planes de gestión de riesgo del sector educativo, se han incorporado en los currículos los temas de gestión de riesgo. Sin embargo, todavía cuando es una emergencia vemos algo muy particular, y es que el derecho a la educación es relegado y no se ve como un derecho que tiene que ser parte de la primera respuesta humanitaria. ¿Y por qué tiene que ser parte de la primera respuesta humanitaria? Bueno, definitivamente la experiencia nos dice que si el derecho a la educación, ¿sí?, es garantizado durante el tiempo de emergencias, este permite primero, como derecho habilitante, habilitar otros derechos, el derecho a la salud, el derecho a la recreación, el derecho al agua y saneamiento, el derecho al apoyo psicosocial, entre algunos de los derechos que nos permite garantizar. Y por otro lado, también nos permite ver que si es parte de la respuesta humanitaria, también permite que las familias puedan reconstruirse de forma más rápida. Y aquí, para finalizar, el tema intersectorial. Yo creo que el tema intersectorial es clave, ya Álvaro bien lo dijo. Este no es un problema solo de educación, y eso creo que es lo principal que tenemos que entender. Es un problema de todo el sistema y tenemos que trabajar con los diferentes actores, los actores de protección, bien importantes para garantizar el apoyo psicosocial, los actores de salud para el tema salud mental, ahora más pertinente con el tema de COVID, después de que los niños han estado casi 2 años fuera del sistema educativo, los actores de nutrición, ¿sí? Necesitamos trabajar también con ellos. Los actores de agua y saneamiento, bien importantes, porque uno de las principales barreras en el COVID ha sido que no podemos regresar a las escuelas
por falta de estas condiciones de agua y saneamiento en muchos casos. Entonces tenemos que trabajar con ellos, tenemos que trabajar con los actores de infraestructura. Creo que aunque hay muchos avances, todavía hay mucho por hacer, y sobre todo tenemos que entender que el derecho a la educación es un derecho que se tiene que garantizar. Tenemos que entender que el virus vino para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él, que la conectividad tiene que dejar de ser un privilegio de unos pocos y tiene que ser un derecho de todos. Y que todo el tema de inclusión, realmente no podemos decir que habremos hecho la tarea hasta que todos los niños, niñas y adolescentes regresen a la escuela, y todavía en nuestra región tenemos más de 70 millones que no han regresado a la presencialidad. Entonces tenemos que seguir trabajando con ellos. Yo con eso me despido y les felicito nuevamente por este estudio. Creo que estos documentos y estos estudios tienen muchísima información detrás que nos permiten orientarnos y seguir adelante en este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ximena. Queda mucho por hacer y muchos derechos que consolidar, ¿no? Y Ximena nos va a hablar del caso de las niñas, jóvenes y mujeres. Ximena, en el último informe GEN promovido por UNESCO, está dedicado a la inclusión en la educación, y avanzar hacia la igualdad de género en América Latina y el Caribe es uno de los objetivos que comparten UNESCO y OI. Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en materia de género en este informe, ¿qué ruta produciría un avance real en las dimensiones conceptuales, política, estructural o pragmática en esta materia? Y ya que eres la última de nuestras invitadas que va a intervenir, nos gustaría mucho que pudieras darnos una frase conclusiva para incentivar a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, a nosotras, desde la educación. Muchas gracias por la invitación. Buenos días y buenas tardes a quien, dependiendo del lugar de donde están en el mundo en este momento. La verdad, las dos preguntas son tremendas y necesitaría mucho tiempo quizás para poder abarcarlas para hacerle justicia. Pero voy a tratar de hacer lo posible con el tiempo que tengo. Me voy a basar en la respuesta justamente como mencionabas, en los resultados del informe GEM y el enfoque conceptual que tuvo este informe en su edición regional. La edición regional de este informe se centró en América Latina y el Caribe debido a la profunda desigualdad que la caracteriza. Esta desigualdad se refleja y se reproduce en los sistemas educativos, por ejemplo, en la distribución desigual de las oportunidades educativas, siendo el género un elemento crítico y determinante en estas diferencias, entre otros, por cierto. La inclusión en este contexto, y aquí hago mención a la aproximación conceptual de la primera pregunta que se me hizo, se entiende como un proceso que consiste en acciones que acogen la diversidad, construyen un sentido de pertenencia y se arraigan en la idea de que cada persona tiene valor y potencial y debe ser respetada, independientemente de su origen, capacidad o identidad. La inclusión no se refiere a un grupo en específico. Y aquí, con esta definición, yo quisiera destacar la idea de inclusión como proceso. Y en este sentido, enfatizar que se refiere a una actividad en curso que no está cerrada, sino que se actualiza constantemente. Este informe GEM regional destaca los esfuerzos de varios países de la región por lograr sistemas educativos más inclusivos, aunque también advierte la persistencia de algunos desafíos pendientes, como por ejemplo la percepción generalizada de la diversidad como un problema o las prácticas de segregación en la educación que todavía persisten. En relación específicamente a los temas de género, vemos que después de 25 años de la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, las niñas enfrentan muchas menos barreras para acceder a la escuela. Y si bien la región goza de paridad de género en la matrícula hasta el primer ciclo de educación secundaria, los varones están en desventaja en la educación secundaria y en la educación terciaria. En efecto, por cada 100 mujeres, 89 varones finalizan la escuela. El género intersecta con distintas variables: la pobreza, la etnia, la discapacidad, el lugar de residencia, exacerbando así la exclusión en la educación. En Panamá, por ejemplo, en el año 2016, el 21% de las mujeres indígenas de 20 a 24 años había terminado la escuela secundaria, en comparación con el 73% de las mujeres no indígenas. En zonas rurales,
En muchos países de ingresos bajo y mediano, se espera que las jóvenes se casen y se ocupen de tareas domésticas y de cuidado, lo que dificulta sus oportunidades educativas. Con todo, estas normas de género arraigadas son perjudiciales también para los niños. Las expectativas respecto a la noción de masculinidad pueden influir y obstaculizar la finalización de los estudios. Esto se ha observado con mayor preponderancia en algunos países del Caribe, donde socialmente se espera que los varones trabajen, tengan un salario y sostengan económicamente a su familia. En estos países también se observan bajas expectativas en relación a sus logros académicos, mientras que en otros casos la presencia de pandillas y sus actividades lucrativas alejan a varios jóvenes de su reincorporación efectiva en las escuelas. Con este panorama a la vista, hay una recomendación general que es bien clave. La inclusión no se puede lograr si se considera inconveniente o si la gente alberga la creencia de que las capacidades de aprendizaje de los niños son fijas. Este informe regional del IEM pide a todos los países que amplíen el concepto de educación inclusiva para que abarque a todo el alumnado, y esto se conecta un poco con la definición que había mencionado en un comienzo, lo que debiese tener un correlato a nivel de políticas. Sin embargo, el informe IEM da cuenta que muchos gobiernos no basan sus leyes y políticas bajo este principio. Por ejemplo, este informe descubrió que el 60% de los países de la región tiene una definición de educación inclusiva, pero solo el 64% de estas definiciones abarcan múltiples grupos marginados. A nivel pragmático, que es el tercer aspecto de la primera pregunta, y aquí coincido con las personas que hablaron ante mí, con Álvaro, con Ruth, el trabajo intersectorial es clave para lograr la inclusión en la educación. El informe regional alienta la colaboración vertical y horizontal entre los diversos niveles y agentes, que finalmente es un elemento esencial para implementar eficazmente las normas y estrategias necesarias para asegurar la inclusión en la educación. Y bueno, vemos los hallazgos de este informe dan cuenta que los países de la región han recorrido un largo camino para sanar la injusticia y desigualdades que los aquejan. Y esta búsqueda se ha vuelto aún más urgente con el surgimiento de la pandemia, y que corre el riesgo de afianzar aún más la desigualdad y exacerbarla. Sin embargo, y aquí nuevamente coincido con lo que mencionaba Sugey y lo que mencionaba el señor Jabonero, esta crisis nos está dando una oportunidad de repensar la educación. Entre sus varias lecciones nos da el hecho de que no podemos simplemente volver a lo que hacíamos antes. Y tanto el informe del IEM como con el informe que presentan ustedes, la OEI hoy, comparten datos e información que pueden ayudarnos a repensar nuestros sistemas educativos en clave de inclusión. El informe IEM también advierte un aspecto crucial. Este problema, el tema de la inclusión en la educación, no se abordará únicamente con soluciones técnicas. La mentalidad y los mecanismos que generan la discriminación y el rechazo a la experiencia educativa son los mismos para todas las personas excluidas. Por ello, la premisa en la que se basa es que toda sociedad debe asumir los mecanismos que excluyen a las personas en su seno. Finalmente, quisiera destacar que este informe incluye hacia el final del reporte 10 recomendaciones orientadas a los hacedores de políticas para justamente avanzar hacia la inclusión en la educación en la región, que consideran los problemas relacionados con la inclusión en la región y que amenazan las posibilidades de los países para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Y en relación a la segunda pregunta que se me planteaba, creo que la evidencia del informe IEM da clara cuenta que las oportunidades educativas están distribuidas de manera desigual en nuestra región y que el género es un elemento crítico de ella. Pero los sistemas educativos también dependen de las sociedades en las que existen, al tiempo que las crean. Así, mientras las sociedades desiguales e intolerantes pueden crear sistemas educativos injustos, segregados y discriminatorios, los sistemas educativos más equitativos e inclusivos pueden contribuir a crear sociedades más justas e inclusivas. Por eso, desde la UNESCO hacemos un llamado a continuar trabajando para lograr la igualdad de género, los derechos y la autonomía de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Sabemos que la educación para todas y todos es el pilar de sociedades inclusivas, sostenibles, pacíficas, con igualdad de derechos y oportunidades. Y aunque queda mucho camino por recorrer, seguiremos trabajando en pro de un futuro igualitario, libre de estigmas, estereotipos y violencia. Gracias. Muchísimas gracias, Ximena. Muchas gracias a las, iba a decir a las tres, y a nuestro Álvaro. Gracias por atender las respuestas, las preguntas que os habíamos preparado. Creo que son un granito más para incentivar a descargarse el estudio y poder consultarlo.
No hemos abarcado todos los grupos poblacionales ni niveles educativos que abarca el estudio, pero para eso lo tienen disponible en nuestra web y lo pueden descargar. Hasta pronto, muchas gracias.